¿Y si el mundo no estuviera hecho para tu libertad, sino para ponerla a prueba? Cada día, sin que lo notes, fuerzas invisibles moldean tu carácter. Imágenes, palabras, deseos sembrados con precisión quirúrgica. Lo llamas entretenimiento, cultura o progreso, pero detrás del brillo se oculta un trabajo milimétrico de erosión interior. No lo ves, porque ya estás dentro. El hombre moderno camina como si aún llevara sus garras, como si su espíritu no hubiese sido limado. Pero ya no ruge, ya no muerde. El precio fue la aceptación disfrazada de sensatez, la obediencia pintada de virtud. Una voz suave le dijo: sé dócil, sé amable, sé como todos los demás. Y él, sin saberlo, aceptó. Una historia antigua cuenta que un león temido por todos se enamoró de una joven. Su amor era sincero, pero el padre de la muchacha le impuso una condición: que se arrancara sus garras por seguridad. El león, creyendo que el sacrificio le traería recompensa, obedeció. Luego pidió la mano de la joven. El padre le pidió un último favor: que también se quebrara los colmillos. El león accedió. Desarmado, sin defensa, regresó una vez más y fue asesinado. Cada virtud que entregó, la entregó por voluntad. No fue vencido, se rindió. Este relato no es fábula ni exageración, es espejo, porque hoy también tú eres puesto a prueba. No por un granjero, sino por una estructura más sutil. Aquella que te hace ceder tu fuerza poco a poco sin darte cuenta. Y lo más inquietante es que quizás ya hayas empezado. Vivimos rodeados de encantamientos modernos. La aprobación social, la comodidad, la distracción. No hay látigos visibles, ni cadenas de hierro, pero sí hábitos que nos debilitan y voces que, disfrazadas de progreso, nos enseñan a pedir disculpas por ser hombres. El estoicismo no vino a ofrecerte consuelo, vino a ofrecerte espada. Marco Aurelio, en medio del lujo y el poder, no pidió más placeres, pidió fortaleza. Supo que el verdadero imperio no era Roma, sino su mente. Mientras el mundo se incendiaba a su alrededor, él escribía: el alma se fortalece cuando renuncia a lo innecesario. ¿Puedes tú decir lo mismo? Cada vez que evitas una conversación incómoda, que eliges el placer fugaz sobre el deber silencioso, que te quejas sin actuar, te estás desarmando como aquel león. No necesitas enemigos externos, basta con las concesiones internas. No es casualidad que hoy se idolatre la debilidad bajo el disfraz de autenticidad, que la confusión emocional sea celebrada como sensibilidad y que la pérdida de dirección se aplauda como libertad. Pero tú no fuiste hecho para rendirte al caos, sino para construir orden en medio de él. Ser fuerte no es gritar, ni dominar a otros. Es dominarte a ti mismo. Es decir no cuando todo el mundo dice sí. Es resistir sin aplausos y elegir la virtud aunque nadie mire. Porque al final, el único templo que no puede ser saqueado es el carácter bien construido. Y tú decides si quieres edificarlo o dejar que lo devoren las termitas invisibles del mundo moderno. Aquel león, antaño rey de la sabana, no cayó por la espada del granjero, sino por el abandono voluntario de su esencia. Nadie le robó su poder, él lo cedió. Garras rotas, colmillos perdidos, dignidad entregada por migajas de aceptación. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has cedido tu voz por miedo al rechazo? ¿Cuántas veces has evitado actuar por temor a ofender? Los barrotes no siempre son de metal. A veces son hechos de dudas, de deseos de agradar, de miedo a ser distinto. El estoico no busca agradar, busca ser. Séneca escribió que el mayor mal no es sufrir injusticias, sino acostumbrarse a ellas. Cada vez que aceptas una mentira por conveniencia, una mediocridad por comodidad, una relación que te debilita por temor a la soledad, estás afilando el hacha de quien un día podría cortarte la voluntad. El mundo no te quiere fuerte,
te quiere, entretenido, culpable, fragmentado. Pero el estoicismo no es entretenimiento, es una práctica de guerra interior. Cada día es una batalla contra lo innecesario, contra lo trivial, contra lo débil que aún habita en ti. Porque el verdadero enemigo no está afuera, no es el jefe, ni la sociedad, ni las reglas del juego. Es la parte de ti que ha olvidado que fuiste hecho para resistir, no para rendirte. Recuerda, el hombre fuerte no es el que ruge, sino el que no se arrodilla ante la comodidad disfrazada de paz. La voluntad es tu última línea de defensa. No la entregues nunca. La voluntad, cuando es firme, convierte al hombre en una roca en medio del oleaje. Pero cuando se corrompe, lo transforma en arena arrastrada por cualquier corriente. Vivimos rodeados de estímulos diseñados para erosionar esa roca. Placeres fáciles, validación vacía, comparaciones constantes. Marco Aurelio no escribió sus meditaciones para entretenerse. Lo hizo para recordarse cada día quién debía ser a pesar del poder, del lujo, de las tentaciones que lo rodeaban. Él sabía que el hombre fuerte no es quien domina a otros, sino quien domina su interior. Y ese dominio empieza por observar los propios hábitos. ¿A qué estás cediendo tu fuerza? ¿Qué prácticas cotidianas, aparentemente inofensivas, están corroyendo tu temple? Tal vez sea esa queja que repites sin darte cuenta. Tal vez ese exceso de indulgencia que justificas con «me lo merezco». El estoicismo no exige perfección, sino intención. Intención de vivir según la razón, no según el capricho. Intención de actuar con virtud, no con impulsos. No se trata de eliminar el placer, sino de no ser su esclavo. No se trata de evitar el error, sino de enfrentarlo con entereza. No se trata de no sentir, sino de no dejar que el sentimiento te arrastre. Cada acto es un voto por el tipo de hombre que quieres ser. ¿Estás votando por tu fortaleza o por tu debilidad? Porque el carácter no se forja con grandes gestas, sino con pequeñas decisiones repetidas con rigor y propósito. Hay una ilusión común que debilita al hombre: creer que la fuerza nace del cuerpo, del poder externo o del dominio sobre otros. Pero la verdadera fuerza, la que los estoicos veneraban, es invisible. Vive en la mente, en el autocontrol, en la capacidad de no reaccionar cuando todos pierden el juicio. Un león no ruge para cada amenaza. Observa, calcula, actúa solo cuando es necesario. Así también el hombre sabio. No se precipita, no se agita por provocaciones menores. No gasta su energía en demostrar, sino en ser. La sociedad moderna glorifica lo ruidoso, lo escandaloso, lo inmediato. Pero el estoicismo enseña que lo valioso suele ser silencioso, como la raíz que sostiene al árbol. Te irritas cuando alguien no piensa como tú. Te consume la necesidad de explicar tu punto de vista, incluso cuando sabes que no será comprendido. Es en ese impulso donde pierdes fuerza. Séneca dijo que el insulto solo afecta a quien lo considera una ofensa. Si no te entregas al veneno, este no te envenena. El dominio propio es una forma de poder que no necesita testigos. Es actuar con virtud incluso cuando nadie observa. Es decir no al placer fácil. Es soportar la incomodidad sin queja. Fortaleza es elegir lo difícil cuando es lo correcto. Es ser firme pero justo. Es mantener tu norte cuando el viento cambia. Y cada día ofrece oportunidades de ejercitar esa fortaleza. ¿Estás aceptándolas o huyendo de ellas? No hay enemigo más silencioso y letal que la comodidad. Se disfraza de bienestar, de rutina, de costumbre. Te susurra que no es necesario exigirte más, que puedes dejar para mañana lo que requiere esfuerzo hoy. Pero cada día cedido a la comodidad
Es un día robado al crecimiento. Los estoicos sabían que el alma se endurece no en la calma, sino en la fricción. Por eso buscaban deliberadamente la incomodidad. Ayunos, baños fríos, silencio, soledad. No como castigo, sino como entrenamiento, porque quien solo se mueve cuando todo es favorable, jamás conocerá su verdadero poder. El crecimiento nunca ha sido placentero. Requiere renuncia. Requiere enfrentar la pereza con rigor. Requiere mirar las propias excusas y no aceptarlas. Te levantas cuando suena el despertador o negocias con tu voluntad por 5 minutos más. Cumples tus tareas cuando nadie te observa. Eres disciplinado incluso cuando no tienes motivación. Ahí se revela tu carácter, no en los grandes discursos, sino en los pequeños actos, en las decisiones que nadie aplaude. El estoicismo no le promete una vida cómoda, te ofrece una vida significativa, y esa diferencia es radical. Porque mientras el mundo corre detrás del placer, el sabio se dirige hacia la virtud, y aunque el camino es más arduo, también es más noble. Recuerda, lo que es fácil hoy te debilita mañana. Lo que es difícil hoy te fortalece para siempre. ¿Qué eliges? Hay quienes se burlan de los demás para sentirse superiores, como si pisar al otro les diera altura. Pero esa necesidad de humillar revela una verdad más profunda, una inseguridad escondida. El verdadero hombre fuerte no necesita aplastar, necesita elevar. El estoico no pierde su tiempo en comparaciones triviales. Sabe que cada ser humano libra batallas que ignora y que el juicio apresurado es un síntoma de mente débil. Criticar desde la distancia es fácil. Entender desde la cercanía es un arte. En la historia del balde de cangrejos, uno intenta escapar mientras los demás lo arrastran, de nuevo hacia el fondo. Así también ocurre en la vida. Cuando decides superarte, aparecerán quienes se sentirán amenazados por tu esfuerzo. No porque les hagas daño, sino porque les recuerdas que ellos han dejado de intentarlo. Pero el sabio no responde con desprecio, responde con ejemplo. Y cuando debe corregir, lo hace con firmeza, sí, pero también con compasión. Enseñar sin humillar, guiar sin soberbia. Esa es la marca del hombre virtuoso. No confundas la fortaleza con la arrogancia. El verdadero poder es silencioso, sereno, humilde. Y si alguna vez caes en la tentación de burlarte, pregúntate, ¿lo hago por justicia o por vanidad? ¿Corregiré al otro para que mejore o para inflar mi ego? El lenguaje del desprecio solo revela vacío interior, y el estoico, en cambio, está llamado a llenar su espíritu de comprensión, no de burla. Porque quien eleva, se eleva. Toda vida noble se edifica sobre una roca, la responsabilidad. Sin ella, el alma se vuelve errante, ajena a sí misma, esclava de excusas. El león de la fábula no fue derrotado por el granjero, sino por haber olvidado su propia naturaleza. Dejó de ser lo que era, cedió lo que lo hacía fuerte. Así también muchos hombres renuncian cada día a aquello que los define. Asumir la vida con responsabilidad no es cargar una cruz impuesta, sino empuñar voluntariamente el escudo de la virtud. No hay grandeza sin carga, no hay honor sin deber. Epicteto enseñaba que lo esencial no es lo que nos ocurre, sino cómo respondemos. Y la respuesta más elevada del alma es esta: esto me pertenece y yo lo sostendré. La responsabilidad no es una cadena, es un sendero. Nos señala el rumbo en la niebla del caos. Cuando el mundo se derrumba y nadie sabe qué hacer, el hombre responsable se mantiene firme, no porque tenga todas las respuestas, sino porque sabe que rendirse no es una opción. Recítalo en voz baja, si es necesario, pero recuérdalo. El precio de la grandeza es la responsabilidad. No busques alivio en la huida.
Encuentra sentido en el compromiso. En tu hogar, en tu trabajo, en tu cuerpo, en tu alma. Asume el mando. No cedas el timón a las mareas de la vida, porque abandonar tu deber es, en esencia, abandonar quién estás llamado a ser. Muchos hombres temen al fracaso como si fuese una sentencia definitiva, una marca indeleble en el alma. Pero el sabio comprende que fracasar no es caer, sino una oportunidad de levantarse con una mirada más aguda y un espíritu más templado. El hierro se forja en el fuego, el carácter se templa en la adversidad. El estoicismo no busca evitar el fracaso, lo honra, porque sabe que detrás de cada intento fallido se esconde un peldaño invisible hacia la virtud. Marco Aurelio escribió: «El arte de vivir se asemeja más a la lucha que a la danza. No es una coreografía perfecta, sino un combate cuerpo a cuerpo con el destino. Hay una verdad silente en cada derrota. No todos los fracasos son caídas, y no todas las caídas son derrotas. Quien se atreve a actuar, se arriesga a tropezar, pero también abre las puertas de lo posible. Evitar el fracaso a toda costa es vivir encadenado al miedo. Y el miedo, como sombra que crece en la caverna de la mente, se alimenta de inacción. El estoico camina hacia lo incierto sin exigir garantías. No porque sea temerario, sino porque ha comprendido que su valor no depende del resultado, sino de su entrega. Y si el mundo lo llama perdedor, no se inmuta, porque sabe que cada cicatriz, cada error, cada caída, son enseñanzas esculpidas por el logos en su carne. La derrota solo existe para quien decide no volver a intentarlo. El hombre que teme el juicio ajeno ya ha entregado su libertad. Ha permitido que las opiniones flotantes de otros dirijan el timón de su alma. ¿Qué importa si el mundo aplaude o abuchea, si en tu interior sabes que has obrado con rectitud? El estoico actúa según su conciencia, no según la aprobación de la multitud. Vivimos en una época donde la validación externa se ha vuelto moneda de cambio. Cada gesto espera un me gusta, cada acción busca aplausos, pero el alma noble no necesita testigos para hacer el bien. Su virtud es íntima, silenciosa, como el fuego que calienta sin llamar la atención. Marco Aurelio, rodeado de consejeros, soldados y aduladores, escribió sus pensamientos en soledad, no para que el mundo los leyera, sino para recordarse a sí mismo el camino de la virtud. Esa es la práctica estoica: juzgarse con honestidad, corregirse con firmeza, elevarse sin vanagloria. No hay camino más peligroso que el que se adapta a los deseos de los demás. Hoy te moldeas para agradar a uno, mañana para evitar el rechazo de otro, y cuando por fin te detienes a mirar quién eres, no reconoces el rostro reflejado en el agua. El estoico no busca aprobación, busca coherencia. No quiere parecer fuerte, sino serlo. Y esa fuerza nace del silencio interior que se mantiene firme, aunque el mundo entero grite en su contra. Porque quien es dueño de su juicio ya no es esclavo del ajeno. La fortaleza verdadera no se exhibe en la ira ni en la dominación, sino en el dominio de uno mismo. Hoy muchos confunden poder con ruido, firmeza con rigidez, autoridad con arrogancia. Pero el estoico sabe que quien no puede gobernarse jamás podrá guiar a otros con justicia. La autodisciplina no es una cadena, es una llave, es la herramienta que abre las puertas del alma al orden, a la claridad, al sentido. El hombre que se levanta cada día con propósito, que no cede ante cada impulso, que regula sus deseos como un jinete hábil su montura, está construyendo una libertad más grande que cualquier conquista exterior. No hay victoria más duradera que aquella obtenida contra uno mismo. Resistir el impulso de hablar cuando el silencio es más sabio. Rehusar la comodidad fácil cuando el esfuerzo es más noble. Decidir actuar con integridad incluso cuando nadie observa. Ahí
En esos momentos cotidianos y silenciosos florece el verdadero carácter. Los antiguos sabían que la vida es una palestra constante. Cada emoción, cada deseo, cada temor es una prueba. Y así como el guerrero afila su espada antes de la batalla, tú debes afilar tu juicio antes de actuar. No esperes grandes gestas para ejercitar la autodisciplina. Comienza con lo mínimo: el control de tus pensamientos, el orden de tus hábitos, la firmeza de tus decisiones. Pues si no puedes resistir una tentación pequeña, ¿cómo soportarás las tempestades del destino? La grandeza, recordémoslo, es hija de la constancia. ¿Te has detenido a pensar cuántas veces tu mente ha sido tu mayor enemiga? No fue el mundo el que te venció, sino tus pensamientos los que se alzaron como sombras, susurrando miedo, dudas y excusas. Un estoico entiende que lo externo puede ser adverso, pero lo interno es decisivo. La percepción lo es todo. No es el insulto lo que hiere, sino tu interpretación de él. No es el fracaso lo que te aplasta, sino la historia que te cuentas al respecto. Entrenar la mente no es un acto ocasional, es una práctica diaria, un vigía constante que se pregunta: ¿esto qué pienso? ¿Es verdad? ¿Es útil? ¿Es sabio? El entrenamiento de la mente comienza por cuestionar tus impulsos. ¿Por qué reaccionas con ira? ¿Por qué te invade la tristeza ante una pérdida? ¿Por qué el elogio te infla y la crítica te descompone? Porque has cedido el timón a lo inestable, a lo que no controlas. Recuperarlo exige silencio, observación y rigor. Los antiguos decían que somos lo que repetidamente hacemos. Si tus pensamientos son quejas, temores y deseos desordenados, eso serás tú. Pero si cultivas la reflexión, la aceptación, la ecuanimidad, entonces, poco a poco, sin estridencias, te conviertes en una roca en medio del oleaje. Imagina una lámpara de aceite encendida durante la noche. No grita, no se agita, pero permanece. Así debe ser tu mente, clara, firme, imperturbable. No porque el mundo deje de temblar, sino porque tú has aprendido a no tambalearte con él. Hay una escena silenciosa que todos los hombres deberían meditar alguna vez. El instante en que el alma, rota por el caos exterior, se sienta a escuchar su propia calma. Esa pausa, breve pero reveladora, es donde se cultiva la serenidad emocional. No se trata de apagar el corazón, sino de templarlo como el acero. Un estoico no huye de las emociones, las contempla, las reconoce, pero no se encadena a ellas. La cólera puede brotar, sí, como una chispa en la oscuridad, pero no prende fuego si no la alimentas. La tristeza puede visitar, pero no tiene por qué quedarse a morar. Ser emocionalmente fuerte no es ser impasible, es ser dueño de tus reacciones. Las tormentas llegarán, inevitablemente. Un amor que se rompe, una traición inesperada, la pérdida de algo valioso. El hombre común se quiebra con cada golpe. El hombre estoico se flexiona, resiste, aprende, porque ha decidido que su paz no dependerá del azar ni de los actos de otros. Marco Aurelio lo vivió rodeado de guerras, pestes, traiciones en su propio palacio. Y aún así escribió: la tranquilidad viene cuando dejas de esperar que las cosas sean distintas. No es resignación, es poder, es sabiduría. Serenidad no significa no sentir, significa no rendirse, no perderse en los vaivenes de la emoción, sino sostenerse con templanza. Porque cuando aprendes a navegar por dentro, ningún mar exterior puede arrastrarte. Esa es la clase de calma que ni el tiempo ni los hombres pueden robar. Visualiza por un instante una noche sin estrellas, solo viento, oscuridad y silencio. En medio de esa vastedad incierta, el hombre sabio cierra los ojos y visualiza la tormenta.
no para temerla, sino para prepararse. Así funciona el arte estoico de anticipar la adversidad. Este ejercicio, llamado premeditatio malorum, no es pesimismo. Es una forma de forjar el alma contra lo inesperado. Imaginar la pérdida, el fracaso, la humillación, no para sufrir doblemente, sino para aprender a resistir incluso antes de que llegue el golpe. El soldado no entrena en la comodidad. Se fortalece reviviendo mentalmente cada escenario de batalla. Así también el estoico se anticipa a la crítica, al rechazo, al dolor físico, incluso a la muerte de los seres amados. Y al hacerlo, no se endurece por dentro, sino que se vuelve más libre, porque quien contempla lo peor ya no se paraliza cuando lo enfrenta. No puedes controlar el mundo, pero puedes entrenar tu reacción. Y ese entrenamiento ocurre en la mente, antes de que el enemigo cruce la puerta. Marco Aurelio escribió sus meditaciones no en la paz de un palacio, sino en campañas militares, rodeado de frío y sangre. Él comprendía que la mayor fuerza nace en la mente que ya ha visto caer todo, y aún así permanece firme. Entrena tu alma como el escultor trabaja el mármol, anticipando cada forma, cada grieta, cada golpe. Entonces, cuando la vida golpee, de verdad, tú ya estarás preparado. Aceptar la realidad no es rendirse, es comprenderla. En un mundo que cambia sin pedir permiso, resistirse a lo inevitable es como luchar contra el mar con las manos desnudas. El sabio, en cambio, aprende a flotar, a adaptarse, a navegar con serenidad entre las olas del destino. Los estoicos enseñaban que la tranquilidad no proviene de controlar los eventos, sino de alinearse con ellos. La aceptación es una fuerza, no una debilidad. Es reconocer lo que está fuera de nuestro alcance y actuar con diligencia sobre lo que sí podemos transformar. Imagina a un hombre encadenado en una celda. Puede maldecir su suerte, golpear los muros, consumir su energía en una lucha estéril, o puede girar hacia adentro, encender la lámpara de su razón, encontrar libertad en su interior. Séneca dijo: el destino guía al que lo acepta y arrastra al que lo rechaza. Cada pérdida, cada cambio, cada ruptura lleva implícita una enseñanza. No para justificar la tragedia, sino para extraer sabiduría del dolor. Lo que resistes persiste, lo que aceptas se transforma. Aceptar la muerte, la enfermedad, el rechazo, la caída de los planes. No como castigos, sino como partes naturales del flujo de la vida te vuelve invencible, porque ya no peleas con sombras, sino que caminas junto a ellas. El estoico no huye del caos, camina en medio de él con los ojos abiertos, el corazón templado y el alma alineada con el orden oculto del universo. Y esa aceptación serena lo vuelve indomable. En el mundo moderno, muchos creen que dar sin medida es una virtud incondicional, pero el exceso, incluso en la bondad, puede convertirse en una trampa. El estoico comprende que dar sin discernimiento agota el alma y que no toda generosidad es sabia. A veces, por intentar salvar a otros, uno se ahoga consigo mismo. Marco Aurelio enseñaba que no debemos vivir para complacer a todos, sino para cumplir con nuestro deber según la razón. Si das por debilidad, si ayudas por miedo a no ser querido, tu acto ya no nace de la virtud, sino de la necesidad de aprobación. Y el alma que depende de otros para validar su valor pierde su centro. No estás aquí para cargar el mundo sobre tus hombros, sino para aportar lo justo desde tu lugar. Aprender a decir no es crueldad, es autocuidado. Establecer límites es un acto estoico. Te define, te honra, te protege. El que vive solo, para los demás, se vacía, y una vasija vacía no puede ofrecer agua al sediento. Por eso,
El sabio primero cultiva su paz interior, fortalece su carácter y luego, desde ese centro firme, extiende su mano. No es virtud permitir que te usen. No es noble ser mártir de causas ajenas por miedo a quedar solo. El verdadero estoico se da, sí, pero no se entrega sin juicio, porque sabe que cada gota de su energía cuenta. Y su misión no es complacer, sino vivir con propósito. La fuerza sin dirección es caos. La generosidad sin medida es desgaste. Y la vida sin propósito es un extravío disfrazado de bondad. El hombre estoico no se dispersa. Su energía, como un fuego bien contenido, calienta sin consumir. Porque ha comprendido que su tiempo, su atención y su entrega son sagrados. Las personas que solo se acercan cuando necesitan algo no ven al hombre virtuoso, ven a un recurso. Y cuando se agota, lo abandonan como si nunca hubiera estado allí. Pero no es culpa de ellos enteramente. Es uno mismo quien debe enseñar a los demás cómo se le debe tratar, no con palabras, sino con límites claros y una conducta firme. Marco Aurelio escribía para recordarse quién era, para no ceder ante el halago ni la manipulación disfrazada de afecto. Porque el que no se afirma en sus principios será arrastrado por las necesidades ajenas. Y cuando todo esté dado, se encontrará vacío, preguntándose por qué nadie lo ve más allá de su utilidad. Estás aquí para vivir según la naturaleza de tu alma, no para sacrificarte en cada esquina. Ser útil no es lo mismo que ser esclavo, y ayudar no debe implicar negarte a ti mismo. La verdadera virtud no brota de la anulación, sino del equilibrio. No temas dejar de dar a quien solo te quiere por lo que ofreces. Teme más bien volverte irreconocible para ti mismo en el proceso. Porque si pierdes el sentido de quién eres, ¿qué valor tiene lo que das? No es sabio quien se entrega sin medida, ni fuerte el que siempre está disponible. La generosidad estoica no es una fuente sin fin, sino un canal disciplinado por la virtud. Dar por dar, sin propósito ni discernimiento, no es nobleza, es desconexión de uno mismo. El que todo lo da, pronto descubre que atrae a quienes solo saben tomar. Y no es sorpresa que así ocurra. La vida, como un espejo moral, refleja con crudeza las elecciones que toleramos. Si nuestra bondad no tiene raíces en la razón, se vuelve un imán para la dependencia ajena. Pero cuando está anclada en la virtud, es exigente, selectiva y profunda. Es entonces cuando descubrimos a los vampiros del alma, aquellos que no buscan crecer contigo, sino vaciarte. Sus problemas nunca cesan, sus quejas son eternas y su gratitud es tan fugaz como el humo. No quieren soluciones, quieren tu tiempo, tu energía, tu capacidad de absorber lo que ellos se niegan a transformar. La moderación, enseñaban los sabios, no es abstinencia, es dominio. Saber cuándo detenerse. Saber cuándo el silencio es más justo que la palabra. Saber cuándo alejarse es un acto de amor propio. No confundas compasión con sacrificio permanente. Un corazón estoico no se cierra al mundo, pero tampoco se entrega al desorden, porque el caos ajeno, si lo permites, se convertirá en tu prisión, y el precio de esa celda será tu paz, tu foco y tu alma disciplinada. Cuando el alma se entrega sin medida, el cuerpo lo sigue, la energía se disuelve, la mente se fatiga y el espíritu se rompe. Hay quienes, al darse por completo, terminan recurriendo al consuelo de adicciones suaves, exceso de comida, ruido constante, distracciones digitales, sustancias que prometen alivio inmediato. Pero ninguna de estas satisface, solo adormecen. El estoicismo no prohíbe el placer ni lo condena, pero exige que lo gobiernes. La virtud no florece en un terreno sobrecargado de compromisos externos y negligencias internas,
Si ayudas sin medida, si das sin pausa, si vives para resolver las crisis ajenas, pronto buscarás un escape, y ese escape será la semilla de tu esclavitud. Los sabios advertían que los excesos no solo se encuentran en la opulencia, sino también en la aparente bondad sin límites. Dar sin medida es también una forma de arrogancia. Creer que puedes con todo, que el mundo depende de tu sacrificio. Esa ilusión es peligrosa porque engendra resentimiento en silencio y abre las puertas al agotamiento que exige alivio inmediato. Séneca nos recordaba que todo lo que domina al alma debe ser mirado con desconfianza. Si no puedes decir no sin sentir culpa, si huyes de tus propios pensamientos en la soledad, entonces no estás en paz contigo. Escucha a quienes te conocen. Valora las advertencias que te incomodan. Ellas son faros. No las apagues con orgullo. El estoico no cierra sus oídos a la verdad, aunque arda. Porque la verdad, incluso amarga, es el principio de la libertad. La generosidad, cuando es guiada por la virtud, ennoblece. Pero cuando brota, sin discernimiento, se convierte en una cadena invisible. Quien da sin límite despierta sospechas, y no por malicia, sino porque lo excepcional desconcierta. En un mundo endurecido por la conveniencia, el alma pura parece un disfraz. Y muchos, al no poder comprender la rectitud sin agenda, suponen que tras ella se oculta alguna trampa. Los estoicos nos enseñaron que la virtud debe ejercerse por sí misma, no por la mirada del otro. Que nuestra acción sea justa, aunque nadie la reconozca. Pero también nos advirtieron, no entregues tu energía a quienes solo saben consumirla. Aprende a ver con claridad los rostros de los vampiros emocionales, aquellos que convierten tu amabilidad en obligación, tu apoyo en dependencia, tu tiempo en servidumbre. Protégete con la palabra no, no como arma, sino como escudo. Establece límites, no por dureza, sino por respeto a ti mismo. Haz de tu vida un templo, no una sala de espera para las urgencias ajenas. El tiempo, ese recurso que nunca regresa, debe ser consagrado a lo que te eleva. El cultivo de tu virtud, la contemplación serena, la práctica de la razón. Si has llegado hasta aquí, es porque anhelas libertad interior. Te invito a que cada día escribas reflexiones, estudies a Marco Aurelio, a Epicteto, a Séneca. Comparte esta sabiduría, entrena tu alma como un guerrero silencioso del Logos. Da like, suscríbete y sigue sembrando la fortaleza que el mundo necesita. Aquí comienza tu verdadero camino.